Si quieres comentar tú ahora algo, Eric, nada más empezar. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo creo que esta cita era importante. Quiero agradecer a Cultura, a la Dirección General de Cultura, al Servicio Territorial de Cultura, a que hayamos coordinado. Esto viene fruto de una mesa de turismo cultural donde compartimos acciones y una era precisamente explicar cómo hay una diferenciación clara entre lo que es una tramitación de municipio turístico con todo lo relacionado con los bienes de interés cultural, etcétera, ¿no? Y por tanto era importante haceros esta primera explicación y luego haremos otra para que tengáis ampliada la información sobre la tramitación de municipio turístico, pero que son tramitaciones diferentes y que las dos son importantes y las dos significa un reconocimiento al trabajo, en este caso, para lo que es el tratamiento de recursos culturales y lo que eso aporta al destino, ¿no? Yo sin más, Luis, ya te paso a ti la palabra, estaré escuchando y luego me incorporo ahí y ya está. Muchísimas gracias. Vale, buenos días a todos. Voy a dar paso ahora al jefe del Servicio Territorial de Cultura y Deporte en Alicante, en la provincia de Alicante, que es José Antonio López Mira, que a su vez posteriormente introducirá también al panelista que nos va a dar toda esta información. Buenos días, Josan. Buenos días. Cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias, gracias Eric, gracias Luis por esta iniciativa y por haber contado con nosotros. Como bien ha dicho el director general, efectivamente esto es fruto de un trabajo que se estamos realizando en los últimos años para que la colaboración cultura-turismo, que debería haber sido siempre directa y total, sea una realidad. Y en este caso, esta mesa de turismo cultural está funcionando, están saliendo muchísimas colaboraciones y esta es una de ellas. Una de ellas desde el punto de vista técnico, porque tanto los técnicos que trabajamos en patrimonio cultural como los técnicos que trabajan en turismo, gestión turística, deberíamos haber ido de la mano en muchas de las acciones porque trabajamos sobre un mismo elemento, en este caso el recurso cultural, y de esta manera la gestión turística de ese recurso cultural es la que puede llevar a buen puerto que se convierta en producto turístico o no. Uno de estos elementos diferenciadores que tenemos en todos los municipios de nuestros territorios son las fiestas. En este caso, las fiestas, todas ellas, nosotros desde Cultura las distinguimos, las catalogamos como patrimonio cultural inmaterial. Y a nivel de gestión turística, por parte de los ayuntamientos, existe una gran confusión entre declararlas patrimonio cultural, en este caso bien de relevancia local o bien de interés cultural, las dos figuras que contempla nuestra ley de patrimonio cultural, o fiestas de interés turístico, ya sea provincial, autonómico, nacional o internacional. Nosotros nos llegan numerosas solicitudes de reuniones por parte de los ayuntamientos para que les expliquemos el procedimiento para la declaración de fiestas de interés turístico. Entonces nosotros les decimos que nosotros esas declaraciones no las llevamos, que eso es un tema de turismo, que nosotros las que llevamos es las declaraciones de las fiestas como patrimonio cultural. Claro, ahí es donde ya se produce el primer choque. No, pero yo lo que quiero es que se den a conocer. Entonces, claro, para que se den a conocer de interés turístico. Yo lo que quiero es que los valores culturales se pongan en valor. Correcto, eso somos nosotros, ¿vale? Y ahí es un poco, como este webinar va dirigido a técnicos de turismo, vosotros, los que estáis en las agencias, en las Turisinfo, en los ayuntamientos, os queremos ayudar, en caso de que no lo conozcáis, supongo que habrá gente que sí, os queremos ayudar a cuál es el proceso de tramitación de esas fiestas locales como patrimonio cultural en las dos posibilidades que tenemos en la ley de patrimonio. Este es el objetivo, esperemos que sea eminentemente práctico. Si queréis tomar nota. De todas formas, Luis ya tiene el PDF de las diapositivas del PowerPoint que vamos a pasar, por lo tanto lo podrá distribuir a todos vosotros para que lo tengáis allí. Aparecerán nuestros datos, nuestros correos electrónicos para que sepáis a dónde dirigiros en caso de tener dudas o en caso de tener algunas cuestiones que plantear a la hora de tramitar. Y sin más, os paso ya con mi compañero Luis Pablo Martínez, que es el técnico de bienes muebles y patrimonio inmaterial de este servicio territorial. Para que los que no sepáis dónde estamos físicamente ubicados, estamos en Alicante,
encima del Teatro Arniches, en la segunda planta, en la Avenida Aguilera número 1, y por lo tanto aquí estamos a vuestra entera disposición. Le cedo la palabra ya a Luis Pablo y voy a compartir pantalla para dar paso también a lo que es el PowerPoint. Vale, ¿veis la pantalla, no? Sí, se ve bien, sin problema. Perfecto. Pues empieza Luis Pablo. Muy buenos días a todos y a todas, y siempre es un gusto trabajar con los compañeros y las compañeras de turismo, y no solo eso, sino que además es absolutamente necesario, como comentaba Josan hace un minuto. Bien, la presentación tiene dos partes. Por un lado vamos a tratar... A ver, un momento. Sí, por un lado vamos a abordar sucintamente la cuestión de qué es el patrimonio cultural inmaterial y cómo se protege y con qué finalidad, y la segunda parte estará más centrada, estará absolutamente centrada en la cuestión procedimental, ¿no? Cuáles son las figuras de declaración que tenemos con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y de qué manera se gestionan los expedientes, ¿no? Y vamos a facilitar todo tipo de enlaces, tanto a la normativa como a la guía que tenemos editada desde la Dirección General de Cultura y Patrimonio para efectuar las propuestas de reconocimiento patrimonial. En cuanto a la definición y la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, bueno, pues la cuestión, como también ha fijado José al principio, se trata de comparar o de valorar desde vuestra perspectiva, ¿no?, de la declaración de fiesta de interés turístico, ¿no?, que lo que perseguís precisamente es ese interés turístico, ¿no?, ese reconocimiento de las fiestas al efecto de contribuir al desarrollo local, sostenible, a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, a posicionar mejor vuestros destinos, etcétera, versus frente al reconocimiento de una fiesta como patrimonio cultural inmaterial, que nosotros lo hacemos en atención a la significación, el interés o el valor cultural que pueda tener esa manifestación cultural, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver hasta qué punto o cuál es la relación que pueden guardar ambos reconocimientos, puesto que sí que comparten algunos objetivos, pero también desde el punto de vista cultural nosotros tenemos que subrayar algunos elementos tipo línea roja, ¿no?, que para nosotros son fundamentales, ¿no? Básicamente la preservación de ese elemento cultural con relación al acceso turístico en este caso. Bien, entonces, en primer lugar, pues eso, tenemos una serie de preguntas, como sería ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial? ¿Por qué o para qué lo protegemos? ¿Cómo lo protegemos? Y, como os comentaba antes, ¿cómo encaja el interés turístico en el proceso patrimonializador del patrimonio cultural inmaterial? Bueno, para ello tenemos que remontarnos al origen de todo nuestro ordenamiento jurídico democrático, la Constitución española, y en el capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica hay un artículo 46 que probablemente conocéis todos e identificáis con el patrimonio cultural, que es el que establece que los poderes públicos deben garantizar la conservación y deben promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Muy bien, pero el derecho del patrimonio cultural, la normativa del patrimonio cultural, que es la que fija cuáles son los objetivos de la protección, no solo se queda limitada a este artículo, también hay que tener presente el artículo 44, porque en definitiva nosotros ¿para qué protegemos las cosas, sean tangibles o intangibles, desde el punto de vista patrimonial? No solo para que se queden fijas, las protegemos sobre todo para que la ciudadanía tenga acceso en ejercicio del derecho a la cultura. Y ahí tenéis el artículo 44, párrafo primero, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Añadir también el derecho a la ciencia, derecho a la educación, derecho fundamental a la educación, etcétera. Y tendremos las bases para entender la protección del patrimonio cultural. A continuación tenemos la Ley Sectorial General de Patrimonio Cultural en vigor en la Comunidad Valenciana, la Ley 4/1998 de 11 de junio de la Generalitat de Patrimonio Cultural Valenciano. Y esta norma, bueno, como veis en el artículo primero, fija el objeto. En primer lugar, en el párrafo primero, dice que la presente ley tiene por objeto la protección, conservación, difusión, fomento, investigación y acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano. Permitidme que avance pantalla para que veáis que en el artículo 9.1 a toda esa relación de objetivos, protección, conservación, acrecentamiento, etcétera, que son los de la Constitución, añade
el acceso. Los poderes públicos garantizarán la protección, conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano, así como el acceso de todos los ciudadanos. ¿De acuerdo? De nuevo, el derecho a la cultura. Y es aquí donde se incardina el interés turístico, dentro de ese acceso global de la ciudadanía local, la ciudadanía de otras localidades del Estado, la ciudadanía extranjera, cualquiera que visite nuestra localidad. O sea que en ese sentido sí que tenemos ese punto de contacto, ¿de acuerdo? Perdón, para saber qué es el patrimonio cultural inmaterial desde el punto de vista de definición, bueno, tenemos que ir al párrafo tercero del artículo primero de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, que define de la siguiente manera qué es el patrimonio cultural inmaterial. Dice que también forman parte del patrimonio cultural valenciano, en calidad de bienes inmateriales del patrimonio etnológico, las creaciones, conocimientos, técnicas, prácticas y usos más representativos y valiosos de las formas de vida y de la cultura tradicional valenciana. Añadiendo a continuación, asimismo, forman parte de dicho patrimonio como bienes inmateriales las expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano en sus manifestaciones musicales, artísticas, deportivas, religiosas, gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral y las que mantienen y potencian el uso del valenciano. Aquí no se habla de fiestas de manera expresa, pero obviamente están ahí, ¿de acuerdo? Por cierto, veréis que he tachado lo de los festejos taurinos tradicionales de la Comunidad Valenciana, no porque le tenga manía, sino porque las versiones consolidadas que hay en el BOE y en el propio Diario Oficial de la Generalitat mantienen una definición que introdujo la Ley de Señas de Identidad Valenciana del año 2015, que fue derogada el año 2016, pero por alguna extraña razón ahí continúa. Está tachada, ¿eh? No forman parte, no están reconocidas en general como parte del patrimonio cultural valenciano. Continuamos. Entonces, ya hemos visto que las fiestas en sí no aparecen en la definición de patrimonio cultural inmaterial de la ley valenciana, pero están implícitas. En todo caso, si vamos a la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, del año 2003, que se incorporó al ordenamiento jurídico en el año 2007, cuando se publicó en el BOE el instrumento de ratificación de la Convención, pues veremos, por ejemplo, que en el artículo 2, letra C, ya reconoce expresamente que forman parte del patrimonio cultural inmaterial esos usos sociales, rituales y actos festivos. Lo mismo ocurre en el caso de la Ley 10/2015 de 26 de mayo para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que es una norma estatal que desarrolla la Convención de la UNESCO y reconoce en el artículo 2, letra C, los usos sociales, rituales y actos festivos como parte del patrimonio cultural inmaterial. Bien, vuelvo un momento hacia el principio. La Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, en su artículo 2, párrafo 3, introduce un concepto de salvaguardia que es fundamental para entender la manera como nosotros trabajamos con el patrimonio cultural inmaterial. Me explico. Desde una perspectiva administrativa de patrimonio, de la Administración de Patrimonio Cultural, nosotros siempre hemos sido una especie de policía del patrimonio. No hagan esto, hagan aquello, imponiendo, ¿no? De una manera como pues, muy de arriba hacia abajo. Sin embargo, la nueva Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial reconoce y otorga protagonismo a los colectivos que mantienen ese patrimonio cultural, esas manifestaciones culturales, e introduce una noción de salvaguarda, una noción de tutela, de protección, que es una noción procesual, es un proceso. Y de hecho nos está indicando la manera como debemos trabajar con el patrimonio cultural inmaterial, identificando una serie de hitos dentro de un proceso que debemos culminar. Y fijaos lo que dice, se entiende por salvaguardia las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo de la tutela, de la protección, de la salvaguardia desde el punto de vista de la Administración de Patrimonio Cultural. Nosotros queremos que se implementen acciones por parte de aquellos que hacen las fiestas, en este caso, y también por parte de las administraciones, que contribuyan a mantener la viabilidad de ese elemento cultural, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí señala una serie de las mismas. Dice, comprendida la identificación, que es el paso inicial. Si no identificamos el patrimonio por definición no existe. Su documentación, la investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión, y ahí refiere a la enseñanza formal y no formal, y revitalización del patrimonio en sus distintos aspectos. Pensad, por ejemplo, en fiestas de alguna localidad
pues que están languideciendo. Y en un momento determinado alguien puede identificar que tienen un gran valor desde el punto de vista histórico y etnológico y bueno, que no conviene dejarlo perder porque forma parte de la identidad de la localidad. Entonces tenemos que implementar un plan de salvaguarda orientado ¿a qué? Orientado a su revitalización, a impedir que se pierda y a conseguir que vuelva a arraigar en la ciudadanía y que crezca. Bueno, en cuanto a la Convención, introduce una serie de principios que tenemos que tener muy presentes y tiene que ver con lo que os decía al principio, de que la mirada turística y la mirada patrimonial deben de conciliarse al efecto de hacer sostenibles nuestras políticas con relación al patrimonio inmaterial. Entonces, fijaos que el artículo 13, letra D, letra 2 en romanos, con relación a las políticas que deben implementar las administraciones, dice que hay que hacer todo lo posible por, dice, garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando asimismo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio. Es decir, obviamente no se puede abrir las puertas, digamos, al acceso pleno ciudadano y turístico sin tener en cuenta cuáles son las características de la manifestación y si hay algún tipo de elemento que deba ser limitado, ¿no? En el sentido de que no pueda arruinar la propia celebración de la fiesta. Bien. Por último, simplemente quiero señalar, en cuanto a la Convención, que en el artículo segundo, el párrafo primero, se establece lo que es la definición de patrimonio cultural inmaterial, que es sumamente compleja, no nos vamos a detener en ella, pero sí que quiero subrayar una cosa muy importante que hay al final de la Convención, esto que he marcado con una línea roja. La UNESCO introdujo una especie de cláusula de salvaguarda en el sentido de prevenir el reconocimiento de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, fiestas incluidas, que pudieran ser, digamos, conflictivas desde el punto de vista de los valores de una sociedad democrática moderna, ¿de acuerdo? Porque claro, son fiestas, son elementos culturales que vienen del mundo preindustrial y que arrastran consigo toda una serie de carga de valores bueno, que en ocasiones directamente choca con lo que en la actualidad son los valores que presiden nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y entonces, fijaros lo que dice, a los efectos de la presente convención se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y también el principio de desarrollo sostenible. Estos principios han sido incorporados a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley Estatal de 2015, a la cual he aludido antes. Tiene un artículo tercero donde enumera una serie de principios generales de actuaciones de salvaguardia que deben respetar todos los poderes públicos, sean administraciones locales, administraciones autonómicas, la propia Administración General del Estado. No los vamos a leer al detalle, pero sí que los vamos a enumerar porque es importante que los conozcáis. Tenemos en la letra A de ese artículo tercero, en principio, ese deber de respetar los principios y valores constitucionales y del derecho de la Unión Europea. Normal, ¿verdad? Tenemos también la obligación especial en la letra B de respetar el principio de igualdad y de no discriminación y que de ninguna manera las tradiciones o presuntas tradiciones o pseudo tradiciones sirvan para amparar la discriminación, y en concreto atentados contra el principio de igualdad de género. En la letra tercera se subraya el protagonismo de las comunidades portadoras del patrimonio cultural inmaterial, absolutamente en línea con la Convención de la UNESCO. En la letra D se subraya el principio de participación, que es donde se incardinaría vuestra mirada, ¿no? Vuestra aproximación desde el ámbito del turismo al patrimonio cultural inmaterial. Y también en la letra E, el principio de accesibilidad, que haga posible el conocimiento y disfrute de las manifestaciones culturales inmateriales y el enriquecimiento cultural de todos los ciudadanos. F, el principio de comunicación cultural, que no solo tiene que ver con la comunicación entre administraciones, a la cual ya nos obliga el ordenamiento jurídico, ¿no? con comunicación y cooperación, colaboración, sino también, y es una cosa preciosa, y me gusta subrayarlo aquí, la propia comunicación entre los elementos inmateriales. Es verdaderamente potente ver cuando se reúnen, se juntan los elementos reconocidos del patrimonio cultural inmaterial
cómo se establece una fraternidad de inmediato, cómo se reconocen mutuamente, cómo comparten sus problemáticas, cómo aprenden mutuamente. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el evento que celebramos en 2013 para celebrar el 10º aniversario de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, que el Tribunal de las Aguas de Valencia acogió en la Plaza de la Virgen, en la sede donde tiene lugar su audiencia pública de los jueves, al Misteri d'Elx, a la capella del Misteri d'Elx, y también a les Festes de la Mare de Déu de la Salud al Genesí. Fue impresionante ver entrar por el carrer del Micalet a les Muixerangues, y bueno, aquello fue formidable y realmente es algo que vale mucho la pena trabajar, este elemento de comunicación. El otro principio es de dinamismo inherente al patrimonio cultural inmaterial, y este es muy importante porque mucha gente confunde o piensa que cuando nosotros publicamos en el diario oficial una declaración de patrimonio inmaterial, estamos publicando una versión canónica de la fiesta en concreto. Y no es así. No es así desde lo que manda la Convención de la UNESCO, y no es así tampoco desde lo que manda, establece esta norma de rango estatal. El patrimonio cultural inmaterial es vivo y evolutivo, y nosotros no tenemos que frenar esa evolución. Nosotros tenemos que acompañar y aconsejar, pero son los portadores, en definitiva, los que deben tomar sus decisiones. ¿De acuerdo? El patrimonio cultural inmaterial es dinámico. Hay que garantizar la sostenibilidad, como veis en la letra H, y, bueno, una cosa muy importante también, la letra I, la protección del patrimonio inmaterial no se limita al elemento inmaterial en sí, a la práctica, al ritual, etcétera, sino también debe extender su protección y su reconocimiento a los elementos inmuebles e inmuebles, es decir, a los elementos tangibles que forman parte de la representación. Pues ya que hemos hablado del Misteri, pues imaginaos, ¿no? El Misteri pues tiene lugar dentro de la Basílica de Santa María y hace uso de una serie de elementos muebles que son inherentes a la representación. Nuestra aproximación de salvaguarda tiene que tener en cuenta todo ese conjunto, desde una visión integral, holista. Bueno, si queréis, aquí acabamos esta introducción muy comprimida a lo que es el concepto de patrimonio cultural inmaterial y sus límites y sus principios rectores de salvaguarda. Si queréis profundizar en la materia, yo os insto, desde luego, y os animo a la lectura del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura y Deporte, que está accesible en la web del Ministerio. El PowerPoint que os distribuirán tendrá enlaces activos a todas las normas que hemos ido citando y que citaremos, y también, como no, al propio Plan Nacional de Salvaguarda. Y pasamos a la parte más práctica, que es, desde luego, de interés primordial para esta reunión. Vamos a abordar a continuación las figuras y procedimientos de declaración del patrimonio cultural inmaterial en la Comunidad Valenciana. Perdonad. Bueno, mirad, muy probablemente ya lo sabréis y ya os sonará, ¿no? Porque en vuestro trabajo pues se hablará, alguien habrá propuesto algún tipo de protección, etcétera. Como sabéis, muy probablemente, pues nuestra ley sectorial de patrimonio cultural, la ley del patrimonio cultural valenciano, crea y regula dos figuras de protección para los bienes del patrimonio cultural inmaterial. Tenemos, por un lado, el bien inmaterial de interés cultural. Y ahí os pongo los artículos donde está regulada la figura. Y por otro tenemos el bien inmaterial de relevancia local. Bien. Las definiciones de la ley de lo que es el bien inmaterial de interés cultural y el bien inmaterial de relevancia local realmente no acaban de aclarar cuál es la diferencia que existe entre ellos. Entonces, para percibir por qué distinguimos a uno respecto de los otros, hay que acudir al artículo 2 de la ley, donde se determinan cuáles son los bienes, las clases de bienes que integran el patrimonio cultural valenciano. Y entre ellas hay dos que corresponden o de las que emanan estas figuras a las que nos hemos referido, el BIC inmaterial y el BRL inmaterial. Fijaos, por un lado, en la letra A se dice que una de las clases del patrimonio cultural valenciano está integrada por los bienes de interés cultural valenciano, los BIC valencianos. Y dice que son aquellos que por sus singulares características y relevancia para el patrimonio cultural son objeto de las especiales medidas de protección, divulgación y fomento
que se derivan de su declaración como tales. Esta es una de las categorías y la otra es la de los bienes inventariados no declarados de interés cultural. Dice que son aquellos que por tener alguno de los valores del artículo primero, valores culturales, en grado particularmente significativo, aunque sin la relevancia reconocida a los bienes de interés cultural, pues forman parte del inventario general del patrimonio cultural valenciano, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, resumiendo y traduciendo esta jerga, lo que quiere decir esta clasificación es que el bien de interés cultural inmaterial debe tener singular relevancia patrimonial a escala de toda la Comunidad Valenciana. Y es una escala que además se traduce automáticamente a la escala estatal, porque es una figura reconocida por el ordenamiento jurídico también a escala estatal. El BIC inmaterial debe tener singular relevancia patrimonial a escala de la Comunidad Valenciana. Y, por otro lado, el bien de relevancia local inmaterial debe tener significación a escala local, comarcal o provincial. Acto seguido, ya podéis estar pensando si para promover los expedientes primero hay que hacer la de escala local y luego ir al BIC o no. Pues fijaos, en nuestro caso, nuestra ley no obliga a seguir el procedimiento que, si no me equivoco, sí que sigue la norma de turismo, ¿no? En cuanto a que hay que ir progresando del ámbito municipal a provincial, autonómico, nacional, etc., ¿no? En nuestro caso, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano no requiere, no exige, no establece como precondición que un bien inmaterial candidato a ser bien de interés cultural, que es esa máxima categoría de reconocimiento, haya sido previamente declarado bien de relevancia local. Pero nosotros tenemos claro, ya con la experiencia que tenemos de aplicación de la ley durante décadas, que es recomendable, es más que recomendable. ¿Por qué? Pues vamos a dar algunas razones. Fijaos, una muy práctica. El procedimiento de declaración de bienes de relevancia local es más sencillo, muchísimo más sencillo, menos complejo. Y luego tiene una virtud muy especial, que es la de activar, motivar, poner en marcha ya a los actores sociales e institucionales que tienen interés, que están relacionados con esa manifestación cultural, en este caso, manifestación festiva. Y apostar y trabajar e impulsar por el reconocimiento del BRL no conlleva renunciar a la posterior solicitud de declaración como BIC. Vamos haciendo camino, comenzamos a trabajar, nos activamos y nos marcamos metas y etapas. Como si luego lícitamente se plantean ir a la UNESCO, ¿no? Como tantas localidades tienen por legítima aspiración. Muy bien, pero vamos a comenzar por algo asequible y que estará plenamente justificado y que nadie podrá, digamos, o que será muy difícil ponerle reparos si el expediente llega mínimamente armado. ¿De acuerdo? En cuanto al procedimiento de declaración de bienes de relevancia local, que como os comentaba es más sencillo, pues bueno, ahí tenéis los artículos 56 y 57 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y el artículo 19 del Decreto 62/2011 que regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los BRL. Mirad, de entrada, sintetizando el procedimiento, la iniciación puede tener lugar de oficio o a instancia de parte. La incoación del procedimiento por el Centro Directivo de Patrimonio Cultural debe notificarse a las entidades públicas y privadas directamente relacionadas y debe ser objeto de publicación en el Diario Oficial de la Generalitat. La denegación debe ser motivada, obviamente, para no incurrir en arbitrariedad. El plazo para dictar resolución es de 1 año desde que se produjo la solicitud o desde que la Administración de Patrimonio Cultural acordó incoar de oficio el expediente. Y conlleva la inscripción en la sección 5ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Los ayuntamientos deben ser informados. Esto es, en una diapositiva hemos podido ajustar todo lo que es el procedimiento de reconocimiento de los bienes de relevancia local inmaterial. Como veis, pues bastante claro y bastante sencillo. En cuanto al procedimiento de declaración de bienes de interés cultural, aquí aumenta la complejidad. Os remito a los artículos 26 y 28 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y a continuación hacemos ese extracto, ¿no? Fijaos, de nuevo tenemos que el expediente se puede iniciar de oficio o a instancia de los particulares, de cualquier persona, física o jurídica.
A continuación, el plazo para resolver la incoación, esto es, la administración recibe la solicitud y tenemos un periodo ¿de qué? De 3 meses. Tenemos 3 meses para emitir informes técnicos previos, para ver si hay suficiente fundamento como para proponer la incoación de expediente para la declaración. Muy bien. La denegación, de nuevo, debe ser motivada. Y en cuanto a la incoación del procedimiento por el centro directivo, cuando se produce ese acuerdo, esa resolución de ir adelante con la incoación del procedimiento de declaración de BIC, esta debe notificarse a los interesados, debe publicarse en el diario oficial y debe comunicarse a Madrid, debe comunicarse al Registro General de Bienes de Interés Cultural que gestiona la Administración General del Estado, para que se produzca la anotación preventiva en ese registro de ese BIC cuya tramitación comienza. Complejidades, novedades que no tiene el expediente de bienes de relevancia local inmaterial. Fijaos, todo expediente de declaración de bien de interés cultural inmaterial y en general de bien de interés cultural, la Comunidad Valenciana, debe incorporar informes favorables de al menos 2 instituciones consultivas de la Generalitat en materia de patrimonio cultural. Al menos 2, pueden ser más, pero menos de 2 no. ¿Cuáles son estas? Las define el artículo 7 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. ¿De acuerdo? Aquí he puesto las siglas y he puesto en color amarillo, he subrayado en amarillo, las que tienen mayor significación de cara a los expedientes de patrimonio cultural inmaterial. El Consell Valencià de Cultura, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y las universidades de la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? A continuación, ¿cómo se piden o cómo es que estas consultivas emiten el informe? Bueno, pues la ley prevé que puede ser la propia Consellería, puede ser la Administración de Patrimonio quien solicite la emisión de los informes correspondientes o puede ser el propio solicitante. En este caso, los ayuntamientos pues, podrían directamente solicitar a las consultivas la emisión de ese informe con relación a la petición de la declaración de BIC y aportarlos ellos mismos al expediente. ¿De acuerdo? Luego, otro elemento a tener en cuenta, si una de las consultivas emite un informe negativo, pues como mínimo tiene que haber otros 2 informes favorables en el expediente para poder seguir adelante. Si no, no prospera. Hay que conferir trámite de audiencia a las entidades públicas y privadas más estrechamente vinculadas y disponemos, la Administración de Patrimonio dispone, a partir de que se ha adoptado la resolución del acuerdo de incoación del expediente de declaración, disponemos de 2 años para resolver. ¿De acuerdo? 2 años. Y la declaración se produce por decreto del Consell a propuesta de la Consellería de Cultura. Importante, contenido de la declaración. Bueno, según la ley, el mínimo de información que debe aportarse es la siguiente. Se debe determinar, perdonad, veo que hay errores en la redacción. Se debe determinar con claridad cuáles son los valores culturales que justifican ese reconocimiento, pues los valores históricos, antropológicos, etc. Se debe aportar una descripción detallada con identificación de las partes integrantes. En el caso del patrimonio cultural inmaterial, como ya os he comentado, las partes integrantes no solo son inmateriales, no solo son los rituales en sí y tal, sino también los elementos muebles e inmuebles asociados. Se debe definir el ámbito espacial y temporal en el que tiene lugar la manifestación. Algunas de ellas no tienen por qué tener esta vinculación tan estrecha a un espacio cultural, pero muchas de ellas sí que lo tienen. Y hemos referido al Misterio de Elche, al Tribunal de las Aguas, que tienen claramente espacios culturales inherentes a las mismas. No podríamos entender ambas manifestaciones sin esa vinculación a esos espacios, ¿no? Debe incorporar una serie de medidas de protección y de fomento, lo que en la actualidad nos referimos como planes de salvaguardia, ¿no? Debe de incorporar también el estudio y la documentación con criterios científicos de esa manifestación cultural y sus testimonios, los testimonios que se recaben, sean grabaciones de audio, sean audiovisuales, etcétera, se deben incorporar a soportes materiales perdurables. Y un último, bueno, aquí introducimos o traigo a colación un elemento de complejidad que es común a la tramitación de expedientes
BIC inmateriales y de BRL inmateriales. Esto es común, ¿eh? Esta es una dificultad, entre comillas, o una garantía, que es como se debe de ver, común a ambos expedientes, ¿eh? Fijaos, tanto los procedimientos de declaración de bienes de relevancia local inmaterial como de bienes de interés cultural inmaterial deben incorporar un acuerdo favorable de una entidad que no sé si conocéis que existe, que es la Comisión Técnica para el Estudio e Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial. La Comisión Técnica, que fue creada por Orden 19-2016 de nuestra Consellería. Esta comisión técnica pues tiene una representación amplia y diversa, ¿no? Fijaos, en cuanto a su composición, establece el artículo 1 de la mencionada orden que, bueno, presidida por la Dirección General de Patrimonio Cultural, debe contar con uno o una representante de la Universidad de Valencia, otra de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Alicante, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad Católica San Vicente Mártir, porque tiene estudios de etnología, un representante del Museu Valencià de la Festa, con Ben Sant Vicent Ferrer, que como sabéis está en Argenesi, una representante del Museu Valencià de Etnología, de la Diputación Provincial de Valencia, más 3 representantes designados por la Consejería competente de Patrimonio Cultural. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenéis que trabajar muy bien los expedientes, porque esto no solo va a pasar por manos de técnicos más o menos pesados, como puedo ser yo, sino que va a llegar también a la mesa de este órgano colegiado, donde hay miradas muy diversas, muy plurales, muy formadas, muy duras, y entonces, pues nada, hay que trabajar muy bien. Desde luego podéis contar, como no, con nuestra colaboración y asesoramiento ante cualquier duda que os surja en la preparación de la documentación. Y hablando de preparación de la documentación, y con esto ya encaramos el final de la presentación, la Dirección General de Cultura y Patrimonio elaboró y publicó una guía para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial valenciano, que está colgada en nuestra web, ¿eh? Ahí tenéis el enlace ahí abajo. Y esta guía tiene la finalidad de establecer una metodología común de trabajo y de facilitar las acciones de activación y de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, entre ellas la preparación de la documentación técnica. ¿De acuerdo? Aquí simplemente os pongo el índice de contenidos. Tenemos, obvio, la introducción, seguido de un epígrafe sobre qué es el patrimonio cultural inmaterial, otro epígrafe con relación a cuáles son los objetivos de la salvaguarda, todos son cosas que ya hemos estado viendo, un cuarto epígrafe relativo a criterios de actuación, principios básicos y criterios de valoración de las propuestas, un epígrafe quinto relativo a los ámbitos de actuación en los que se trabaja, un sexto epígrafe sobre los sistemas de activación, y fijaos, aquí aparecen ya no solo el 6.1 herramientas, sino 6.2 fichas necesarias para los expedientes. En este epígrafe vais a encontrar la ficha modelo que tenéis que compilar de la mano de los protagonistas, de la mano de las personas que hacen las fiestas, en este caso, cuyo papel es fundamental e indispensable, y a continuación en el epígrafe 6.3 de esa guía vais a encontrar cuál es el proceso de declaración que recomendamos. Más allá de la ley, cuál es el íter, cuál es el camino que recomendamos a seguir. Y básicamente, como os podréis imaginar a la vista de lo que hemos ido ya desgranando, desde la óptica de la Administración de Patrimonio Cultural y con la normativa a la vista, con la convención a la vista aquí presente, todo el proceso de activación orientado a la protección del patrimonio material debería partir de acuerdos y de consensos liderados por los propios protagonistas de la manifestación cultural, de las fiestas en este caso. Las entidades festeras, los festeros, deberían ser ellos quienes toman el primer paso. Y a continuación, ¿qué deberían hacer? La propia guía reconoce que, en atención también a esos principios de la UNESCO, que bueno, por un lado están los grupos directamente relacionados con el mantenimiento, la transmisión, la celebración de la fiesta, lo que la UNESCO llama portadores, pero por otro lado hay una comunidad importantísimamente e indisolublemente ligada a la festividad, que es la comunidad local en la que se inserta. Entonces, no solo son los portadores, sino que también la ciudadanía tiene mucho que decir, debe decir, debe estar presente. Entonces, ¿quién ejerce la representación democrática de la ciudadanía? Pues el ayuntamiento en cuestión. Y en concreto, ¿cuál es el órgano dentro de la administración municipal donde se expresa mejor esa representación plural de todos los pareceres de la ciudadanía? El Pleno.
Entonces nosotros lo que recomendamos es que las asociaciones formulen sus peticiones al ayuntamiento y los ayuntamientos adopten acuerdos plenarios, que son los que ya deben dirigir a la Administración de Patrimonio Cultural con la solicitud para la incoación del proceso de declaración, sea de bien de relevancia local, sea de bien de interés cultural. Y bueno, os remitimos a esa guía. Si no sé cómo vamos, yo creo que he hablado muchísimo ya, demasiado por el momento, no lo sé, pero en todo caso tenemos la guía que la podríamos compartir y desmenuzar, sí, está en la página web por descontado. Y bueno, simplemente daros las gracias por la atención, proyectando. Esta fue una de las experiencias que más disfruté gestionando, que es el del Fester de l'Arbret, de Altea, y este en concreto es l'Arbret de Sant Roc, y precisamente es un ejemplo magnífico de cómo lo inmaterial no solo es lo inmaterial, sino también lo tangible, ¿eh? Y en este caso, el Arbret de Sant Roc, que recorre una de las huertas del término de Altea, precisamente es muy especial porque todavía se conserva la acequia a cielo abierto, que adopta un protagonismo fundamental en el disfrute público de la festividad. Y muchas gracias. Pues muchas gracias por la exposición y sobre todo por lo que pueda ayudar para las dudas que puedan ocasionarse, como decíamos antes, entre los reconocimientos que se dan en cultura y los que se dan en turismo que posteriormente en otro webinar también vamos a tratar. He estado mirando y veo que no hay ninguna pregunta y de cualquier manera he puesto mi mail ahí para que todo el que tenga alguna duda que nos la pueda transmitir y lo tratamos con Cultura también. Y no sé si quieres también tú decir algo, Eric. No, yo creo que no es necesario alargar, agradecer sobre todo a Cultura que hayáis estado aquí, que hayamos explicado las fiestas de patrimonio inmaterial, en qué consiste, ¿no? Animar, porque aquí hoy están mucho personal técnico de Turisinfo. Es verdad que era para que vierais el enfoque diferenciado de las fiestas de interés turístico, que vierais que los dos reconocimientos son valiosos. Yo creo que valiosos, como se ha explicado por parte de Cultura, cada uno para una cosa. Y en cualquier caso, siempre es aconsejable esa tramitación como fiesta de patrimonio inmaterial con el compromiso de lo que se decía, ¿no? De esa permanencia, de ese mantener todo el arraigo cultural y lo que va en torno a él, porque yo creo que las experiencias que nos diferencian de otros destinos, y lo sabéis los que habéis asistido, que sois técnicos de turismo, precisamente es vivir una experiencia global, en donde se produce como se producía entonces, porque eso es un arraigo cultural que viene de tiempo, y entonces en sí misma es esa gran diferenciación frente a otros elementos o otros destinos que pudieran ofrecer otros aspectos, ¿no? Yo nuevamente agradecer a Cultura, nos quedan muchas cosas por hacer con la mesa de turismo cultural, estamos ahí, vamos poco a poco, pero mira, van saliendo las cosas. Y nada, animaros a hacer esa tramitación. Yo creo que Cultura está abierto, os han dado los correos, los emails, y como os decía, luego haremos una específica de fiestas de interés turístico para que fuerais verlo. Efectivamente, como se ha comentado, vamos, en el caso nuestro es paso a paso. Evidentemente, primero tiene que ser local, luego provincial, luego autonómico, e incluso hay unos tiempos entre cada uno. No se puede ir el mes que ve un altre i ja ho aclarís, no? Aleshores, jo animar, per tant, a que des de les vostres àrees treballeu en cultura per tal d'aquest reconeixement de festes patrimoni immaterial, com dia, perquè això suposa aportar al destí turístic un recurs ja reconegut com a tal. També dir-vos que en aquest cas sí que és un recurs cultural que entra en el catàleg automàticament de turisme com a recurso de primer ordre, i per tant vos facilita també les gestions per a el que és el municipi turístic, no? Per tant, està tot encadenat i d'ahir la tasca que fem conjuntament. Doncs poc més, no allarguem. Moltes gràcies a Cultura, gràcies a tots vosaltres que heu participat i res més. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Hasta luego. Venga.